Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la primera clase de la materia Finanzas Internacionales y bueno, a medida que se vayan conectando, vamos a ir comenzando con el avance. Mientras tanto, aclararles una situación. Hay personas que se están conectando y tenemos el mismo problema que el anterior semestre. No me están poniendo el nombre, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo una persona que se llama Del, ¿no? El nombre de la computadora. Entonces, rogaría, por favor, que le ponga su nombre y así podemos tener una mejor gestión. Por otra parte, recuerden que como está establecido en esto del de las clases deben grabar, perdón, deben hablar, deben escribir en el chat su nombre para que yo pueda hacer un registro de la asistencia, ¿ya? Entonces, si mal no recuerdo, el anterior semestre teníamos 46 estudiantes, imagino que existirá por lo menos continuidad de casi todos. Ahora estamos ya con 22 personas conectadas, ¿sí? Y en un momento iniciamos, ¿no? Entonces, además, aclararles que esta materia es una materia muy completa, diríamos, y esta materia va gestionando y va uniendo una diversidad de materias en sí y requiere un dominio de las finanzas, porque en sí los términos que ya se tocan son términos técnicos. De todas formas, requiero que ustedes sigan, ¿no? Estudiando lo que son las finanzas corporativas que se llaman Finanzas 2. Tengan en cuenta que la elaboración de flujos de caja, todo eso ya tienen que tenerlo para esta parte de la materia, para esta materia, para esta parte del semestre, ya deberían tenerlo bien establecido, ¿no? Para poder elaborar. Entonces, vamos a iniciar la clase, ¿ya? Y como siempre, voy a hacer una pequeña esquematización de qué sería las finanzas internacionales, los requisitos en sí, qué consta en nuestra materia, ¿ya? Entonces, voy a pasar a compartir mi pizarrita. No se olviden poner sus nombres. Entonces, la materia ahora titula Finanzas Internacionales. Para los que son de regular, dice finanzas internacionales su toma de materias. Y para los que son de complementaria, dice finanzas internacionales. ¿Sí? ¿Y dónde radica la diferencia de todas las finanzas que hemos llevado en este término, ¿no? Internacional. Al hablar de finanzas internacionales, ya estamos hablando de empresas que operan de manera internacional. ¿Sí? Entonces, más que todo, va a ser fundamental que ustedes conozcan y dominen los temas de finanzas corporativas, ¿sí? Las finanzas corporativas se encargan de las finanzas de empresas grandes, ¿no? De conglomerados, o sea, de empresas o organizaciones que están conformadas por un conjunto de empresas, ¿ya? Entonces, tenemos por una parte las finanzas corporativas. Por otra parte, tenemos que conocer el tema de economía internacional, ¿sí? Y la fusión de las dos nos va a dar el tema de finanzas internacionales. Entonces, para el conocimiento de lo que es economía internacional, nosotros vamos a recurrir a lo que es análisis de macroeconomía, o sea que vamos a ver lo que es la macroeconomía, vamos a ver lo que son finanzas corporativas nuevamente y los vamos a fusionar todo en uno. Ahora, no solo nos quedamos ahí, necesitamos otro requisito, ¿sí? Otro requisito fundamental que va a ser el comercio internacional, la materia comercio internacional que ustedes han llevado, no sé si el anterior semestre, ¿en qué semestre llevan comercio internacional? A ver, alguien que participe, yo sé que es un curso muy silencioso.
En el sexto, Sexto dicen. semestre. Sexto semestre. Ah, ya, entonces ahora ya han debido consolidar más su conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, algo que yo estoy haciendo es obviando la presentación, ¿no? Generalmente la primera clase es presentación, pero ya me conocen, ¿no? Ya saben que mi nombre es Leonard Chaval, no creo que haya ningún nuevo. Ay, no. Ya saben por qué no estudió secretariado también. Entonces, Leonard Chaval, ya me conocen. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es presentar la materia. Y lo que estoy haciendo fundamentalmente son presentar los requisitos de la materia. ¿Sí? Y con esto nosotros ya sabemos, esto es lo que ustedes tienen justo ahora como requisito, lo que deben conocer, ¿ya? Obviamente las finanzas corporativas lo hemos visto en Finanzas 2, la economía internacional seguramente no lo han llevado, vamos a tener que hablar aquí, y comercio internacional sí lo han llevado. Ahora, algo que vamos a ver y es un tema fundamental, por ahora las reglas de clase ya saben, ¿no? Participar en clase, estar puntuales, me gustaría que pregunten en el chat, ¿no? O sea que se quiere que toda la materia fluya, ¿no? Antes les hubiera pedido puntualidad, también les solicito que sean lo más puntuales posibles. Pero ya en términos de virtualidad, ya creo que las reglas son más fáciles, ¿no? Sí, va a haber algunos cambios en cuanto a la dinámica de las clases, ya les voy a estar contando, pero fundamentalmente lo que se quiere es que ustedes tengan el suficiente conocimiento, ¿ya? Ahora, la materia tiene una serie de análisis y una serie de cálculos que se hacen en función a lo que es el comercio internacional. Vamos a volver a ver lo que es el comercio internacional, ¿sí? Entonces, uno de los primeros temas que vamos a tocar, y ya comenzando con el avance de la materia, ¿sí? Es este tema. ¿Por qué estoy tocando este tema y por qué estoy comenzando ya con el avance? Porque este tema es fundamental y este tema de la globalización nos está tocando a todos. Y lamentablemente o afortunadamente es algo que va a seguir expandiéndose, ¿sí? Va a seguir expandiéndose y esto de la globalización genera lo que es la internacionalización de las empresas. Por lo tanto, la globalización es un factor clave para la economía internacional y para las finanzas internacionales. ¿Qué es la globalización? ¿Sí? Entonces, haciendo una investigación, haciendo una revisión, ¿no? Se sabe que la globalización, ¿sí? En sí es un suceso que se ha ido dando a lo largo del tiempo. Es un suceso evolutivo, yo le diría, que se ha ido dando a lo largo del tiempo, donde todo el mundo o todas las naciones, toda la diversidad se está convirtiendo en uno, ¿sí? ¿A qué me refiero que se está convirtiendo en uno? Que más o menos hace un tiempo había una identidad nacional mucho más fuerte. Ahora podremos decir que somos ciudadanos del mundo, ¿sí? Entonces, somos ciudadanos del mundo. ¿A qué me refiero que somos ciudadanos del mundo? Que prácticamente las fronteras se han eliminado, ¿no? Entonces, este hecho de la globalización es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque va evolucionando poco a poco, pero a su vez es un proceso económico. ¿Por qué me refiero que es un proceso económico? Porque va existiendo integración económica, es decir, que los países, ¿sí?, van integrándose unos con los otros, ¿ya? Entonces, las naciones van integrándose. Una crisis en Estados Unidos, 2008, han visto que se ha hecho una crisis mundial. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que
las economías están relacionadas. Y si a una economía le va mal, arrastra a las demás. ¿Sí? Entonces aquí como que ya no nos parece, antes explicar esto parecía, a los estudiantes les parecía un poco raro, ¿no? Es decir, ¿cómo es que una crisis en Estados Unidos puede afectar? Y es sencillo, los mercados están conectados y todos vivimos conectados. Entonces se han debido dar cuenta que además esto de la globalización es un proceso social. Es decir, que globalmente hablando, todo se está convirtiendo en uno. Y la sociedad está conformada principalmente por los hábitos y costumbres de la gente. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con los hábitos y costumbres? Los hábitos y costumbres están siendo alienados. Es decir, que hace un tiempo nuestra cultura estaba un poco más intacta. ¿Sí? Los primeros en alienar nuestra cultura han sido los españoles y luego nosotros hemos conformado una nueva cultura como que mestiza y posteriormente, ¿qué ha pasado? Nuestra cultura actualmente está siendo alienada por muchos otros factores. Un ejemplo de esto es que hace un tiempo no se sabía nada de China, ¿no? No se sabía nada de la cultura china. Ahora, tranquilamente, les puedo decir que en alguna parte de Bolivia debe haber gente practicando Feng Shui. ¿Qué es Feng Shui? Es ejercicios que se hacen lento, al aire libre, para relajarse, para tener mejor estado de salud. Lo están haciendo. Hay gente que está haciendo acupuntura, ¿no? Hay gente que está haciendo yoga, ¿sí? Hay gente que que es seguidor fanático del K-pop, ¿no? Hay seguidores del manga, del anime. Es decir, que una sociedad tan alejada como que es la asiática ya ha llegado. Y tal vez nosotros, los jóvenes, lo sentimos más porque vemos que nuestra cultura está muy alienada y vemos que nuestra cultura está siendo fusionada con otras culturas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ahí, Celina, ¿hay alguna duda? No dice. Ya, entonces, como les decía, es un proceso continuo y este proceso continuo, este proceso social, es una alienación, como les decía, y es que se está dando en todo el mundo. Y vean ustedes qué comen hamburguesas. Las hamburguesas, ¿de dónde son? De Alemania, porque vienen de Hamburgo. Ustedes comen pizza, ¿de dónde es pizza? Es de Italia, ¿sí? Entonces, como que nuestra cultura ya no está intacta y no va a permanecer intacta. ¿Por qué? Porque lo mejor de la cultura va expandiéndose y va llegando a todo el mundo, o lo más popular de la cultura. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un proceso social de cambio, que todos vamos a entender que somos una sociedad mundial y los hábitos y costumbres, por más que se los quiera mantener, van a cambiar. ¿Ya? Luego, existe no solo un proceso económico, ¿no es cierto?, donde una economía afecta a otra, también existe un proceso comercial. ¿A qué me refiero con proceso comercial? Que ahora todo el mundo es un mercado, ¿sí? Podemos, comercial, estamos hablando de comercio, hablar de comercio es en el mercado y hablar de mercados, hablar de oferta y demanda. Entonces, si ustedes consideran oferta y demanda, yo puedo vender a cualquier parte del mundo. Y puedo comprar de cualquier parte del mundo. O sea que todo el mundo se ha vuelto un comercio o se ha vuelto un mercado al cual podemos satisfacer. Entonces, existe una integración comercial, o sea que fácilmente nosotros podemos adquirir cualquier producto. Si bien Bolivia un poquito es retrasado en el comercio electrónico, sabemos que cualquier producto nosotros nos podemos traer de internet, ¿sí? Con una tarjeta de débito o incluso por alguna persona que no los compre. Entonces, ¿qué ocurre? Que este proceso comercial se ha hecho más grande, ¿sí? ¿Qué más ha ocurrido? Ha ocurrido un proceso tecnológico. ¿Qué es un proceso tecnológico? Es decir, que hace un tiempo la tecnología
era como que habían dueños de la tecnología, ¿no? Y ahora la tecnología se va repartiendo a lo largo del mundo y la tecnología va pasando de mano en mano. Y vean ustedes, hace un tiempo en Bolivia era difícil armar una empresa que tenga procesos tecnológicos. Era más que todo procesos manuales, extractivos. Pero a lo largo del tiempo, ¿qué ha pasado? Ha ocurrido que la tecnología ha ido llegando, ¿no? La tecnología ha ido llegando y esa tecnología cambia la forma de ver el mundo y cambia la forma de operar de los negocios. Sí, sobre todo estaríamos hablando miren, en estas épocas estamos hablando de la educación virtual. Para que se dé la educación virtual, tiene que haber un gran proceso de avance tecnológico. Y muchas naciones no tienen suficiente conocimiento para ese avance tecnológico. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La tecnología se comparte de manera global. Seguramente ustedes verán que hay empresas como Samsung, Sony, HP que están dominando el mundo y están repartiendo sus productos a lo largo del mundo. ¿Y eso qué está haciendo? Ellos están tecnificando el mundo. Es decir, este proceso de apertura y de unión del mundo está haciendo que la tecnología se comparta. Y al compartirse la tecnología, se está dando un hecho fundamental que está asociado a la tecnología, que es que se comparte la información. O sea que la información ya no es un secreto, ya no es que un país es dueño de la información y se queda en ese país y solo un país sabe algo. Ahora la información se comparte de manera mundial y rápidamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que antes estábamos desinformados, teníamos poco acceso a la tecnología y ahora con la globalización tenemos un gran acceso a cualquier tecnología. Podríamos comprar un satélite si queremos, ¿no? Yo siempre les muestro, ¿no? Entren al market, les digo, y en el market de Facebook, por ahí encuentran un satélite a la venta, ¿no? En eBay tal vez hay, en Amazon, no sé. Entonces, el acceso a la tecnología es sencillo. Incluso cosas que pensamos que son muy avanzadas tecnológicamente las podemos comprar porque hay una integración comercial, ya hay una integración tecnológica. Entonces, todos estos procesos que estoy marcando ahí son procesos de integración, ¿ya? Y ese proceso de integración tecnológico hace que la información se traslade de una parte del mundo a otra de manera muy fácil. Con el WhatsApp yo puedo informarme de cualquier noticia que haya ocurrido en el mundo. ¿Sí? Entonces, tenemos un proceso de integración tecnológico también. Ahora, esta información tiene que ver con el conocimiento. Y ustedes no crean que estamos atrasados en conocimiento. El conocimiento que se imparte en la universidad, de ahí viene el concepto, es universal. Es decir, lo que se está avanzando aquí, se está avanzando en otra parte del mundo. Entonces, con eso estaríamos demostrando que este proceso de integración es cada vez más universal y hasta el conocimiento es universal, ¿sí? O sea que lo que se enseña en ciencias económicas en una parte del mundo también se está enseñando en otra parte del mundo. Entonces, este término de globalización va a ser fundamental para todo el avance de la materia, ¿ya? Entonces, todo este avance, ¿sí? Tiene en sí sus ventajas y sus desventajas. Y con este avance vamos a ver que se está dando algo de magnitud sin precedentes, que es lo que genera las finanzas internacionales, que es la internacionalización de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que genera esta internacionalización de las empresas? ¿Qué está pasando con esta internacionalización de las empresas? La internacionalización de las empresas lo que está haciendo es traer nuevos problemas. Nuevos problemas. Es decir, que las empresas continuamente van a ir atravesando nuevos problemas.
¿sí? Una empresa que opera de manera local y luego decide internacionalizarse, atraviesa una serie de problemas que quizá no hayamos imaginado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un poquito mostrarles lo que es el comercio internacional. Yo sé que ustedes han visto la materia, yo sé que ustedes entienden la materia, pero vamos a ir un poquito más allá para mostrarles cómo estos procesos de integración internacional requieren de las finanzas y requieren de la solución de problemas. Entonces, lo que me gusta hacer a mí en este caso es dibujar un mundo y en este mundo, ¿no? Bueno, por ahí. No, malísimo mi dibujo. Vamos a disculpar, voy a reiniciar. Ahí. Y este es así. Esto. Entonces, tenemos aquí el mundo. Esto que he dibujado aquí es Sudamérica, ¿no? A Norteamérica, arriba al norte. Y aquí con verdecito, Bolivia. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Y qué es lo que tengo que yo comprender? Que este mundo se ha unido tecnológicamente, comercialmente, culturalmente. Las barreras han desaparecido. Y al desaparecer las barreras, inmediatamente hay una integración. Ahora, vamos a hablar del comercio internacional. Digamos, yo le quiero vender a un país, por aquí lo voy a pintar de, no sé, azul, por aquí, digamos, está Italia. Yo quiero enviar un producto de Bolivia a Italia. Entonces, ¿qué situaciones van a ocurrir? Lo primero que va a pasar, entonces, aquí tenemos una empresa, ¿no? Aquí está una empresa boliviana, Made in Bolivia, hecho en Bolivia, ¿no? Esta empresa boliviana quiere exportar. Lo primero que tiene que pensar, ¿sí? Hacer su plan de negocio, es decir, ¿qué producto? Y indagar aquí, conocimiento, investigación de mercado aquí. En Italia, ¿quién consumiría este producto? Entonces, ¿qué ocurre? La tecnología y el acceso a la información va a permitir que nosotros tengamos acceso a este mercado. Y lo primero que va a pasar, ¿sí? Lo voy a dibujar con un color bien delgadito. Lo primero que va a pasar es que de este punto a este punto, de ese punto a ese punto, lo que está con rojo, lo primero que se ha movido es información y conocimiento. Información y conocimiento de lo que es el mercado. ¿Sí? Incluso le pueden llamar ustedes los contactos, ¿no? Entonces tenemos ahí información y conocimiento. Es lo primero. Entonces estos bolivianos se han informado, digamos que queremos exportar quinoa, ya, estos bolivianos se han informado, esta empresa boliviana se ha informado que aquí en Italia hay personas que les gusta consumir la quinoa y listo, ya, vamos a exportar. Lo primero que ha tenido que pasar es un proceso de información. Ese proceso de información requiere fundamentalmente, ¿sí?, que se haya dado un proceso de integración tecnológica, es decir, que Bolivia haya adquirido la tecnología en telecomunicaciones. Y para esto el factor clave es el Internet. Entonces, ahí el proceso de tecnología va a darnos un pie a que nosotros podamos acceder a esa información. Ahora, una vez que nosotros hemos llenado este requisito de información, nosotros nos ponemos en contacto. O sea, que el segundo punto que se necesita no solo es información. El segundo punto lo voy a dibujar. La segunda línea, ahí está. ¿Qué significa esta línea? Que necesitamos
ya del contacto. ¿Sí? Al hablar del contacto estoy hablando de la negociación. Para eso tiene que ser un contacto directo y confiable. ¿Sí? Ahora, este contacto que nosotros vamos a tener, esta negociación, surge un problema fundamental. ¿Sí? Un buongiorno con un guayerria no se llevan. O sea que existe una barrera comunicacional también. ¿Ya? Entonces, lo que se tiene que dar aquí es una comunicación. Este contacto, esta negociación va a necesitar un proceso de comunicación. Y lo que está facilitando el proceso de comunicación son el acceso a las telecomunicaciones, ya le llamaríamos en este caso, nos permiten tener esta comunicación. Y ahora, esta comunicación, no importa cuánta tecnología tienes, si no le entiendes al italiano, estás fundido, ¿no? Entonces, ¿qué más se necesita? Eliminar las barreras de idioma. Entonces, ahí surgen algunas instituciones para ayudarnos y hacer algo de universalización de idiomas, ¿no? O sea, ¿a qué me estoy diciendo? ¿A qué me estoy refiriendo con universalización de idiomas? Elegir como un idioma oficial para el comercio internacional. Entonces, sí se ha hecho. Aquí vamos a ver que hay una institución, ¿ya? Entonces, aquí antes el idioma, ¿no? El idioma va a ser un problema porque se tiene que realizar una negociación y una comunicación y por más tecnología que tengamos. Ahora, se ha creado un lenguaje. Resulta que nosotros somos parte de una cámara, Cámara Internacional de Comercio. ¿Qué es esta Cámara Internacional de Comercio? Es una institución que agrupa todas las cámaras de comercio de los países. Es decir, la Cámara de Comercio de Bolivia está afiliada a lo que es la Cámara Internacional de Comercio. Esa afiliación hace que cuando la Cámara Internacional de Comercio emita alguna normativa o alguna recomendación, hagamos caso. ¿Y qué se ha hecho en recomendación para el comercio internacional? ¿Qué ha hecho la Cámara Internacional de Comercio para facilitar el comercio internacional? Ha creado un sistema que facilita la comunicación y el idioma y la negociación. Este proceso o este sistema ha sido creado ya hace mucho tiempo, se llama Incoterms. Los términos internacionales de comercio seleccionan un idioma oficial, el inglés, y además nos proponen, obviamente, por más que sea el idioma oficial el inglés, no se aprende a hablar inglés de la noche a la mañana, ¿no ve? Entonces, contratar un intérprete, todos esos procesos limitaría el intercambio internacional. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a dar estos Incoterms, que son 11 guías de negocio, ¿no? ¿Sí? Estas 11 guías de negocio definen quién paga, hasta qué punto son las responsabilidades y las obligaciones de cada una de las partes. Definiría el boliviano hasta qué parte y el italiano hasta qué parte se hace cargo de la mercadería que vamos a enviar. Entonces, estos Incoterms lo acatan todos los países miembros de la Cámara Internacional de Comercio. Y es tan importante esto que se ha hecho y facilita tanto el comercio que incluso los que no son afiliados prefieren hacerlo con Incoterms. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. Porque imagínense, a ver, hay personas, los financieros, tenemos un pensamiento y un tipo de negociación. Ustedes ya están llevando negociación, ¿no? Van a llevar seguramente. Entonces, ¿qué tenemos en la mente? Sacar mayor beneficio. Entonces, cuando hay mayor beneficio, solemos ser ágiles en la negociación. Es decir, imagínense yo negociando, que le diga a alguien, ya, mira, oye, italiano, yo te voy a mandar mi producto, ¿sí? Pero paga tú el seguro y paga tú el estibaje y yo voy a pagar el transporte, ¿ya? Además, ¿qué podemos hacer?
paga tú los aranceles y yo voy a pagar el desestimaje en tu empresa. Yo puedo negociar y puedo decir qué pagar y qué no pagar, pero eso es confuso. Y estas 11 guías que tenemos, ¿sí? Estos 11 términos internacionales de comercio que son utilizados para los contratos, ¿sí? Prácticamente los contratos se realizan bajo esa guía. ¿Qué está haciendo? Está globalizando la situación y está permitiendo una facilidad en el intercambio internacional. Ahora, imagínense, yo ya he quedado de acuerdo con mi contacto en Italia, ahí voy a enviar mis productos, mi quinoa, ¿no ve? Entonces, ¿qué continúa? ¿Qué paso sigue? Posteriormente, yo tengo que enviar mi producto, ¿sí? Tengo que enviar mi producto. Entonces, aquí con línea negra, mi producto. Y para enviar mi producto ya necesito, ¿qué? Un medio de transporte. Y vamos a ver que los medios de transporte también se han globalizado porque operan a nivel mundial, ¿no? O sea que el medio de transporte, la selección del medio de transporte va a ser fundamental. Y hasta Italia yo tengo que decidir cómo enviar, ¿no? Ahora tengo otro problema. Y el problema es el siguiente. ¿Cómo me van a enviar a mí el dinero? Entonces tengo que pensar cómo me van a enviar a mí el dinero. Entonces, a eso se le llama medio de pago y cobro, ¿no? Medio de pago y cobro. Ya. Hasta ahí sencillo, ¿no ves? Los medios de pago y cobro. Hay una serie de medios de pago y cobro, transferencias en efectivo, carta de crédito. Tenemos muchas opciones. Pero ese financieramente es el menor de los problemas. ¿Por qué razón? Porque el italiano quizá quiere pagarme en euros. Y en la negociación decidamos que le vamos a cobrar en euros. ¿Qué voy a hacer yo con los euros en Bolivia? ¿Qué voy a hacer si el tipo de cambio de los euros se modifica? Entonces, aquí, en todos estos hechos, están apareciendo riesgos, ¿sí? Y de eso trata la materia, de comprender todo esto. Ahora, esto no se termina aquí. No es que solo hemos negociado y luego nos hemos comunicado, bueno, primero nos hemos comunicado, luego hemos negociado, luego hemos enviado el producto y luego hemos recibido el dinero. No se termina ahí. El comercio internacional no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en todo este transcurso y en todos estos cuatro líneas que he dibujado, ¿sí? Queda 6 minutos todavía. Vamos a ver qué estaría pasando. Lo voy a alejar para hacerme más espacio. Ya, en todo esto que está ocurriendo, estas líneas que yo he dibujado, que representan operaciones que tiene que poder realizar la empresa, ¿no? Para poder operar, para poder tener un buen desempeño en el exterior, va a ocurrir lo siguiente, ¿sí? Primero, el medio de transporte va a implicar una serie de riesgos. El medio de pago va a implicar una serie de riesgos. ¿Sí? Entonces, primer riesgo de los que hemos mencionado aquí. Riesgo de mercado. ¿Qué es riesgo de mercado? El riesgo de mercado tiene que ver con la competitividad. ¿Y qué tengo que pensar yo con la competitividad? ¿Qué tengo que saber de competitividad? Tengo que saber que las empresas aquí en Bolivia son un poco relajadas y no operan al máximo de su competitividad, no son tan agresivos estratégicamente. Hay algunos que sí, hay algunos que no, pero no hay un mercado competitivamente agresivo. Por lo tanto, si tú sales a operar en el extranjero, si no eres monopolio, es decir, el único productor o el único abastecedor, vas a tener grandes problemas en la competitividad. ¿Por qué? Porque los productos sustitutos y los productos complementarios que existen en el extranjero son muchos más amplios.
Entonces, tenemos un riesgo de mercado. ¿Qué significa este riesgo de mercado? Que nosotros vamos a tener que ser suficientemente competitivos para permanecer en el mercado. Porque es un gran esfuerzo exportar y de nada serviría exportar un container, 2 containers y quedarme ahí. Y que todo haya quedado, bueno, que yo haya exportado eso y no tenga continuidad. ¿Ya? Entonces, si no tengo continuidad, ¿qué ocurre? De nada sirve mi internacionalización. Ahora, ¿qué problema más vamos a tener? Vamos a ver que va a existir un riesgo de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque las monedas que se manejan en Bolivia y en Italia son diferentes, por lo tanto, el cambiar eso nos va a mostrar un efecto. Ahora, aquí la materia va a requerir un poquito de pensamiento analítico, sobre todo en el tema del tipo de cambio, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros estamos acostumbrados, desde el 2011, tenemos un tipo de cambio fijo. Y eso hace que nosotros nos sintamos cómodos y tranquilos y decidamos en cómo realizar nuestras transacciones, en qué moneda ahorrar, todo eso. Pero allá afuera, en el mercado internacional, los tipos de cambio varían en función de las ofertas y demandas de moneda en el mercado. Por lo tanto, el riesgo cambiario es alto. Y es decir, yo ya no puedo pensar en que operar con una moneda es sencillo, porque esa moneda tiene una serie de dificultades. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vemos dos problemas: riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Y vamos a ver otros riesgos, como por ejemplo, la variabilidad de precios. ¿A qué me refiero con la variabilidad de precios? La variabilidad de precios se suscita en mercados altamente competitivos, donde es difícil que un productor defina el precio. No es como aquí en Bolivia, ¿no ven? Aquí en Bolivia, operando internamente, imagínense, yo decido producir mi pan, salgo afuera y vendo mi pan a 5 pesos. El que el que quiere me compra, el que no quiere no. Y no me importa lo que digan los competidores. Y quizá sea rentable y quizá sea factible. Pero ¿qué pasa en un mercado internacional? En un mercado internacional lo que pasa es que los mercados determinan los precios. Y a los mercados determinar los precios, yo estoy directamente afectado por la variabilidad de precios. O sea que al mercado no le importa en cuánto yo he producido, ¿no ve? Al mercado le importa en cuánto se está fijando el punto de equilibrio entre oferta y demanda. Y si yo produzco a 5 y el punto de equilibrio me dice 3 pesos, tendré que vender con pérdida. Entonces, esos son uno de los factores fundamentales. ¿Ya? Entonces, ¿qué pensamiento hemos tenido aquí? Primer pensamiento, primera aproximación. Empresa nacional exportando a otro país, ¿sí? Nos queda 1.10, 1 minuto con 10 segundos de clase. Volviendo, bueno, nos vamos a conectar inmediatamente. Una vez que nos conectemos inmediatamente, les voy a explicar otra situación que se daría en una operativa internacional. Todavía no les he explicado cuáles son las formas de operar en el extranjero, ¿no? Y cómo se operaría. Lo único que he visto es, operando desde Bolivia, enviar mis productos. O sea, mi internacionalización hasta ahora ha sido, desde Bolivia, enviar productos. ¿Sí? Entonces, nos vamos, apenas se corte, nos conectamos inmediatamente. ¿Para qué? Para que expliquemos qué otra forma de negocios puede haber y cómo las empresas se pueden internacionalizar. ¿Ya? Entonces, está muy bien. Veo que tenemos 35 conectados. Hasta donde recuerdo, tenemos 40 inscritos. Bueno, es bueno que estemos garantizando la participación. Hubiéramos tal vez querido tener un poquito más de vacaciones, pero vamos a